Muy buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país. Hace 8 meses, Vera Grave asumió la delegación, la jefatura de la delegación del gobierno en esta mesa de negociaciones, en este proceso de paz que intenta el gobierno de Gustavo Petro, quien al comienzo de su administración dijo: creo que podremos llegar a un acuerdo con el ELN en poco tiempo. Vera, gracias por acompañarnos esta mañana en Conversaciones de País. ¿Cómo van sus conversaciones suspendidas? ¿Cuál es la sensación que tiene hoy el gobierno frente a la posibilidad de mantener vivo este proceso? Pues suspender no es acabar. Yo creo que es una diferencia muy grande, y porque suspender es como hacer un alto y esperar a que el ELN se manifieste de alguna manera frente a su decisión, frente a este proceso de paz. Básicamente se trata de eso, porque hemos avanzado, hay logros importantes, está en juego el compromiso con la participación con la sociedad civil, hay que reactivar el cese al fuego porque ya estamos viendo los resultados cuando no hay cese al fuego, de manera que esperamos que haya una expresión por parte del ELN en el sentido de si se descongela la mesa, si seguimos, pero por ahora hacemos un alto en el camino. El alto en el camino, recordemos, tiene que ver con unos ataques que el ELN ha convertido ahora en reiterados. Hoy tenemos unos heridos nuevos y una desafortunada muerte en un campo minado. ¿Está el ELN en plan de demostrarle un poco al Estado y al gobierno que, levantado el cese al fuego, están en capacidad de atacar la fuerza pública? El lamentable ataque en Arauca pues ha provocado esta sensación y esta reacción del país. Después de tanto tiempo conociendo los avatares de la guerra, ¿cómo procesar lo que técnicamente ellos dicen es una operación, entre comillas, legítima porque es al ejército, pero que ya el país no soporta más? Es que esa lógica de golpear y golpear fuerte para sentarse en la mesa, yo creo que en Colombia ya no funciona. Eso operó durante mucho tiempo, pero creo que eso hoy no funciona, sobre todo porque la gente está cansada de la guerra, porque la gente se manifiesta todos los días: siéntense en la mesa, porque hay expresión en la sociedad civil. Entonces esa lógica de golpear para mostrar fuerza, pues creo que no funciona. Hay que demostrar también que se quiere avanzar, que se quiere proteger la sociedad civil, que se escucha lo que está diciendo la gente: siéntense en la mesa, vuelvan a la mesa, que haya cese al fuego. Hay que escuchar a la sociedad si uno dice defender la sociedad. Exacto, esa contradicción donde el ELN pone sobre el tapete siempre en las negociaciones y en sus agendas las comunidades y la atención de las demandas de las comunidades. ¿Cómo se contrasta un poco con ese sentimiento, sobre todo en las zonas donde el ELN actúa y terminan las personas confinadas, terminan amenazadas, todavía con la amenaza del secuestro, que es un delito en el que el ELN todavía no ha querido avanzar? Pues esa es la paradoja a resolver, es decir, escuchar a la sociedad significa escucharla. Asumir la participación como un eje del proceso significa asumirlo. Entonces, de eso se trata, de cómo superar esa paradoja entre guerra y paz en últimas, entre la sociedad y la propia decisión de cómo actuar. Entonces, de eso se trata, que de verdad se escuche la voz de la sociedad, de que de verdad ser coherentes, cumplirle a la gente con el acuerdo de participación, que es: vamos a escuchar la sociedad, vamos a escuchar su demanda de paz. De eso se trata, de resolver eso, porque finalmente el ELN se reivindica como voz de la sociedad, se comprometió, nos comprometimos, firmamos un acuerdo en torno a la participación, pues hay que hacerlo sentir, y en eso hay que perseverar, porque aquí no es un tema solamente gobierno o guerrilla, sino aquí es un tema de cumplirle a este país y escuchar de verdad como el clamor de paz que existe en las regiones y el cansancio de guerra que existe en todo el país, ¿no? Un cansancio de guerra que va cumpliendo épocas, ¿no? Historias, hoy... Toda la vida. Ya, sí, sí, de toda la vida y con una confusión además en la naturaleza de esas guerrillas o de esos grupos que hoy día se mezclan con la naturaleza de otras dinámicas del conflicto que no explican de manera fácil, digamos, llegar a una agenda política. ¿Por qué no recordamos cuáles son los acuerdos principales? Porque son muy grandes, muy largos. ¿Qué hay con el ELN a este punto? Pues un acuerdo fundamental, como aquí la lógica es que se va
acordando y se va cumpliendo, que es distinto a la lógica de procesos anteriores, del proceso con las FARC. Sí. Se ha avanzado, el cese al fuego, un cese al fuego de un año cuenta. O sea, hoy está interrumpido, cuenta y mostró resultados efectivos de baja de violencia clarísimo, de ausencia de combates entre fuerza pública y ELN. Y de otra parte, el elemento de la participación es fundamental. Eso es un corazón de ese proceso y en eso se avanzó. Se firmó un acuerdo de un diseño de la participación para avanzar ya en un plan de participación hacia las transformaciones. Y ahí participaron miles de personas, obviamente podrían participar muchas más, esa es la idea. Eso es un logro gigantesco porque fue una participación organizada, estructurada, con resultados concretos de propuestas, de temas, de debates que están planteados y eso nunca se había avanzado en ese sentido, por lo tanto es una agenda por cumplir. Porque hay un énfasis como en siempre decir lo que falta la negociación, pues por supuesto falta, pero los logros son clarísimos. En ese proceso de la participación hacia las transformaciones en este gobierno, y es interesante que le echemos una mirada a ese punto, se crea un problema digamos, de interpretación. Entonces, si el gobierno, en su plan de gobierno, a la redundancia, tiene ese sentido de participación, quiere hacer el plan de desarrollo con participación, en fin, si el gobierno ya lo va a hacer, ¿qué necesidad tiene de pactar con el ELN algo que es inherente, digamos, a la mirada? Y ahí se cruza el tema de un primer gobierno de izquierda en Colombia con una guerrilla que podrían entrar en ciertas coincidencias. ¿Cómo se negocia hoy desde la izquierda y usted con la trayectoria de conocer la paz, de conocer la guerra, de entender, digamos, esas posturas políticas? ¿Cómo se ha sentido eso en la mesa? La participación es una reivindicación histórica del ELN y aquí es la primera vez que eso se toma en serio y se asume la participación que busca confluir, por supuesto, también con el enfoque que tiene este gobierno de participación en función de las transformaciones, de darle legitimidad al proceso, de hacer partícipe a la sociedad, no solamente para que hable, sino que sea una parte constitutiva. Entonces sería muy fácil confluir, ¿no? Y está el tema que se ha reiterado del acuerdo nacional, es decir, eso es un punto de llegada importante donde todo este esfuerzo de participación, de qué tipo de participación, de transformaciones requiere el país, podría confluir fácilmente. Es decir, hay como una afinidad de base que permitiría avanzar rápidamente en ese sentido, siempre y cuando, por supuesto, también el ELN piense cómo se para frente a la paz, porque las transformaciones exactamente están planteadas, está planteada la participación, pero aquí el debate es también el ELN frente a la paz, cómo se ve en esa transición. Y no se ve dejando las armas, que es la gran pregunta y el gran interrogante de propósito final de esta mesa. Es decir, la paz, por supuesto, con transformaciones, pero llegando a desaparecer como grupo armado, que contrasta, digamos, un poco con las decisiones en otros procesos de paz, que es que finalmente vamos a llegar allá porque ese es el objetivo y el Estado pues recupera el monopolio de las armas. Sí, eso es una decisión que todavía hay que construir. Yo creo que la lógica del ELN es distinta a otros procesos y en ese sentido pues hay que reconocer cómo opera, cómo funciona, pero finalmente a mayor política, mayor posibilidad de sacar las armas de la política y de eso se trata, ¿no? Entonces es una decisión por construir, en la cual estamos empeñados de que el ELN de verdad vea que la paz es una posibilidad de cambio, que desde la paz uno puede hacer muchas cosas, que la lucha armada no necesariamente, o la lucha armada hoy no es un motor de cambio. Ya no es un motor de cambio, pero existe el telón de fondo de Venezuela y en las discusiones internas del ELN se conoce que este es un tema muy importante. ¿Qué tanto se puede avanzar realmente cuando hay un ELN que espera, piensa, planea estratégicamente estar ahí frente a lo que podría eventualmente ser o llamarían ellos la revolución bolivariana? Pues yo creo que a nosotros nos compete ver cómo el ELN se compromete con la paz en Colombia. Esos son otros temas que los tienen que definir ellos. Por ahora Venezuela es garante del proceso, por ahora se trata de cómo despejamos el camino de la paz aquí en Colombia. Cada hecho, digamos, dentro de la confrontación militar que provoca el ELN, ¿cómo se tramita dentro de las conversaciones que puede haber, digamos, como back channels funcionando para acercarse de nuevo y retomar esta posibilidad? Es decir,
¿qué gesto podría esperar realmente el gobierno de parte del ELN que ha dicho que muestre voluntad de volver a la mesa? ¿Qué puede desencadenar, levantar la suspensión de la mesa? Pues nosotros lo hemos puesto en este momento como condiciones, porque eso de condicionar y regatear condiciones es una lógica como no muy compleja nunca. Y eso es como un círculo vicioso. Lo que estamos diciendo es una manifestación, una palabra, un gesto, una disposición que muestre que está interesado y que quiere seguir en este proceso. Es decir, ahí no hay un libreto fijo porque en este momento estamos esperando que algo pase del otro lado. La posición del presidente Gustavo Petro ha sido bastante fuerte. Internamente también se trasciende alguna discusión interna dentro del mismo equipo y dentro del mismo gobierno alrededor de la necesidad de continuar dentro de la paz total. ¿Cómo ve usted el concepto de la paz total que ha generado tanta controversia alrededor de las mesas simultáneas con grupos que no tienen la naturaleza, que es otra de las demandas del ELN, de salir de la lista de los GAOs, de los grupos armados, en medio de este propósito de gobierno? Es decir, Petro tiene claro que su propósito es la paz, pero estamos viendo cada vez una arremetida de los grupos armados mucho más fuerte de presencia territorial, por lo menos. Yo creo que el presidente ha sido muy generoso. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue apostando a la paz con el ELN, obviamente poniendo también un freno. Y en general esa es su apuesta. Las viejas recetas de la lógica militar sí. Se ensayaron mucho, durante mucho tiempo, y tampoco dieron resultado. Eso de que hay que golpear y después sentarse en la mesa, pues eso tampoco ha funcionado. Es decir, entonces aquí el gobierno está ensayando otra lógica. Claro, es un reto inmenso, tantas mesas al mismo tiempo, y la gente dice, ¿pero esto qué es? Pero es que lo cierto es que esta es la realidad hoy. No es la realidad de los procesos de 2016, es decir, con todo este reciclaje de violencias en el territorio, pues hay otros actores, entonces hay este esfuerzo de, con diferentes rutas, con diferentes búsquedas, intentar hacer unas negociaciones que simultáneas, a diferentes ritmos, con dificultades, por supuesto, pero es como la intención que de verdad por una vez por todas logremos pasar la página de la violencia en Colombia. No es fácil porque pues hay dificultades del Estado, los grupos son diferentes, las dinámicas, la confrontación de grupos en los territorios, pero se está intentando y yo creo que eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Trabajar desde la lógica del diálogo, desde sentarse, desde buscar caminos, siempre eso hay que intentarlo. Hay una tesis, digamos, y quienes a veces opinamos sobre el tema bordeamos un poco esa tesis, y es que el ELN necesita la mesa como parte de su fin, digamos, de todas las mesas en todos los gobiernos, sostener una mesa, pero no necesariamente apuntarse hacia un acuerdo final. Yo entiendo que las expectativas sean, pues, justamente que en algún momento esto sí se desencadene. ¿Qué elemento puede desencadenar realmente la concepción del final de la existencia del ELN como guerrilla armada y su paso eventualmente pues a la política o a ser parte de las comunidades o de las organizaciones sociales? Es decir, ¿cuál es la visión política que podría tener el ELN para dejar las armas? Yo creo que por ahora pensar en un final, cierto que es a veces la idea de vernos ya en la película final, pues por ahora se trata de garantizar que esto avance, que el tema de participación sea un eje dinámico, que las transformaciones, que se recupere el cese al fuego y tratar de avanzar lo que más se pueda en ese proceso y a la vez que el ELN vaya vislumbrando cómo se ve en la paz. Yo creo que eso todavía no está así porque además los ritmos del ELN son distintos a los de otros grupos. Entonces, por ahora se trata de que, de verdad, a mí me parece que un factor dinámico es la participación de la sociedad, porque lo ha demostrado. Y todo el tema de concretar transformaciones, cese al fuego, etcétera, esos carriles que están planteados, se trata de que avancen lo que más se pueda y que se amarre de alguna manera la continuidad del proceso, porque lo que ha pasado con los procesos es que llega otro gobierno y eso queda en el aire. Y entonces esa lógica de ir implementando acuerdos parciales, eso es una lógica que me parece sana porque es generar confianza y tratar de avanzar porque este proceso tiene una agenda trazada, tiene un cronograma trazado que se puede cumplir.
Ya al final feliz de cómo el ELN se ve en La Paz, pues eso está por construirse, hay modelos internacionales, el mismo ELN tiene que verse porque no se ve como una fuerza política clásica, pero entonces ¿cómo se ve? Exacto. Yo creo que eso no podemos adelantarnos todavía a decir cómo va a ser, porque por ahora estamos en la preocupación de que esto vuelva a prender motores para que retomemos la ruta que se ha venido trabajando. Es la primera vez que hay una mujer al frente de una delegación de negociaciones con las guerrillas y en este caso pues con el ELN. Y esto además no es cualquier mujer. Vera Grave, como el país la conoce, tiene una historia y una trayectoria de construcción de paz. ¿Cómo ha sido personalmente esta experiencia? ¿Cómo va siendo? Pues ha habido muchas mujeres negociadoras. Sí, pero lo cabezas, nuevo digamos, es la cabeza de negociación. Pues ha sido... Porque eso de que metan mujeres, que hacen falta mujeres, eso muchas veces se hacía por... pues ha sido retador, ha sido como... creo que ayuda el haber estado como de la otra orilla, el haber sido parte del M-19, aunque el M-19 es distinto al ELN, pero entender también los temores, las posibles desconfianzas, los miedos que pueden generar el paso a la paz. Yo creo que eso ayuda, ¿no? Como un nivel de comprensión distinta. O sea, ya no... Y en el caso de ser mujer, pues es todo una... buscar no solamente la cuota mujer, sino meterle otras lógicas, otro tipo de comprensiones, otro tipo de acercamientos, otro tipo de diálogo, a veces más práctico, menos discurso, más práctico. Es decir, eso, y por supuesto también introducir todo el tema de cómo participan las mujeres en los procesos de paz. Yo creo que ahí ha sido interesante, ha sido difícil porque esos son escenarios muy patriarcales, definitivamente. Sí, la guerra es muy masculina. Y yo también he sido parte de una experiencia así, pero finalmente los escenarios de poder son así. Entonces todo esto hay que lidiar con eso, aprender a moverse, vencer resistencias que seguramente hay, porque al comienzo es como el aplauso, una mujer, cabeza... de la negociación, pero ya a la hora de ganarse ese lugar, pues implica un esfuerzo. También las mujeres siempre nos toca hacer triples esfuerzos para que el lugar que nos otorga nosotros sepamos llenarlo también de contenidos y también de un aporte particular, ¿no? Como mujeres. Hay un país que está tramitando permanentemente este encuentro de mundos, y también algunos los llaman ruptura, de un gobierno de izquierda, de llegar a una propuesta de choque. El presidente es bastante confrontacional con los medios de comunicación, con el sector privado, con los sectores productivos, quiere de alguna manera como gritar diciendo que no se le entiende, que no puede avanzar. ¿Cómo lee Vera Grave hoy este escenario político que está viviendo el país dentro de nuestra historia democrática, donde la izquierda había estado siempre siendo resistencia, digamos, de oposición, haciendo minorías, y ahora está en el gobierno? Muchos todavía no lo entienden, no lo aceptan, y incluso hablan de un desespero, digamos, de que termine rápido este gobierno a ver si las cosas se acomodan. ¿Esa lógica cómo la lee? Pues por supuesto los cambios son incómodos, ¿no? Por supuesto los debates que plantea el presidente a veces son incómodos, pero ha planteado unas agendas inmensas en el tema ambiental, el tema de paz, es decir, y eso conmueve. Yo creo que lo que logra el presidente, que a veces no se entiende tan fácilmente, es siempre conmover y mover, ¿no? Siempre está planteando, la gente dice, pero todos los días se le ocurre algo nuevo, pero nos mantiene como en movimiento, y yo creo que ese es como su propósito, como lo que lo mueve, es decir, porque este país tiende eso, hay que acomodarse, que nadie moleste, que estemos tranquilos, pues tenemos que estar tranquilos, por supuesto, superar las violencias, pero también, por supuesto, tanto debate incomoda, pero ese es, creo que, el gran sentido de la manera como actúa el presidente. El M-19, cuando firmó la paz, tuvo la candidatura de Carlos Pizarro. Usted acaba de escribir un libro muy detallado, muy amplio sobre Carlos Pizarro. Quería estar en el poder para imaginar una Colombia como, recordando obviamente esa vieja historia que ya cumple más de 30 años en La Paz.
Pues la decisión de Pizarro era salir de la guerra, ¿cierto?, en un país que se estaba armando y ofrecerle a Colombia un país en paz. La paz tiene muchos sentidos, ¿no? Tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la democracia, con el cambio, también con la tranquilidad, con la posibilidad de escucharnos, es decir, que cese la violencia y que nos escuchemos, que nos sentemos. Eso era como el gran sentido, ¿no? Y de saber convocar a la gente, porque también había todo un mensaje de concordia, de reconciliación. Básicamente se trataba de eso. ¿Y usted cree que hoy estamos cerca de encaminarnos a esa concordia y a ese acuerdo nacional del que habla el presidente, pero que al mismo tiempo se siente como que se está generando mayor división o es parte del proceso? ¿Usted cómo lo lee? ¿Estamos realmente acercándonos y reconociéndonos como país o estamos profundizando grandes diferencias y divisiones? Creo que hay las dos realidades, ¿no? Hay un país que quiere la paz, un país cansado de la confrontación, de la polarización, pero también hay un país que polariza, que confronta. Esa es finalmente la tensión siempre. A mí lo que más la pregunta que me hago es por qué la paz, que es como un bien común, que es como debería ser un propósito nacional, se vuelve un tema de confrontación. Es decir, cada cual jala para su lado, defiende lo suyo y deberíamos insistir como en la posibilidad de que la paz nos convoque a todos y que sea como un bien común y un fin común y no un tema de disputa. Pero entonces esa es la tensión entre la necesidad, la ansiedad, el deseo, la voz por la paz, por la reconciliación y también, por supuesto, las fuerzas que polarizan, que tensionan. Sí, tradicionalmente y de manera simple se ha puesto como la paz versus el fortalecimiento de la fuerza pública, la presencia territorial. ¿Cómo es la relación hoy con la fuerza pública frente a este proceso? ¿Cómo han sido sus relaciones para tejer también esa postura oficial de quienes están en terreno y tienen, pues hoy día, sin cese al fuego, que empezar una confrontación militar? ¿O que continuar la confrontación? Pues en este proceso la fuerza pública son observadores, ¿cierto? Y eso es importante, eso implica también que estén cerca de estos procesos, los comprendan. Creo que hay amplios sectores de la fuerza pública comprometidas con la paz, porque además ese es el mandato que tienen, y hay avances importantes. Es decir, no quiere decir que no haya de pronto tensiones también. Ayer el Ministerio de Defensa lanza una política de derechos humanos, es decir, también va cambiando, la paz como que va penetrando, va entrando a todos los sectores y sobre todo la necesidad de la paz también se va traduciendo en formas de comportamiento que a veces, por supuesto, cuando no hay cese al fuego entran también en tensión, ¿no? Porque la fuerza pública tiene que actuar finalmente. El presidente finalmente va a hablar hoy en Naciones Unidas. ¿Alguna novedad cree usted que va a conocer el país hoy frente, por ejemplo, al proceso con el ELN? ¿Hay algo que se acerque, que pueda pasar, que debamos anticipar? No sé. Yo espero que Colombia y que valoremos de verdad. Esa comunidad internacional que está acompañando los procesos de construcción en Colombia. Pues para la comunidad internacional, para las Naciones Unidas, siempre nos lo repiten, Colombia es un ejemplo de éxito. Entonces creo que tenemos que creérnoslo y tenemos que difundirlo y tenemos que seguirle apostando a eso. Muchas gracias, Vera, por esta conversación de país. Vera Grave, la jefe negociadora con el ELN en un proceso que está suspendido, más no terminado, con las perspectivas que puede tener la construcción de paz en el país. Ya volvemos.